Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, les aseguro, les va a volar la cabeza y les va a dejar pensando durante mucho tiempo. Porque vamos a hablar de algo que todos experimentamos, pero que rara vez analizamos en profundidad, una conexión única que te sorprenderá. Si lo han leído bien, ese título que promete misterio y revelación, y créanme, vamos a desgranarlo juntos para descubrir qué hay detrás de esas palabras. Vivimos rodeados de interacciones, de personas que conocemos, de relaciones que forjamos, pero, ¿alguna vez se han detenido a pensar en la naturaleza de esas conexiones? No me refiero a si son buenas o malas, si son duraderas o pasajeras, sino a algo más profundo, algo que a menudo pasa desapercibido pero que tiene el poder de moldear nuestras vidas de maneras inimaginables. Hoy vamos a explorar esa chispa, esa afinidad inexplicable, esa fuerza que une a dos almas de una manera tan particular que resulta, francamente, sorprendente. Antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante viaje, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse aquí abajo. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando estos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. ¿Qué es esa conexión única de la que hablamos? ¿De qué se trata esa chispa que, a veces, parece surgir de la nada y nos atrapa? Piensen en esas personas con las que sienten una comprensión instantánea, esas almas gemelas que parecen leerles la mente, o incluso esas amistades que se sienten como si se conocieran de toda la vida, a pesar de haber pasado muy poco tiempo juntas. A menudo estas conexiones trascienden la lógica y desafían las explicaciones racionales. No se trata solo de gustos en común, o de un atractivo físico, aunque esos factores puedan jugar un papel. Es algo más etéreo, más profundo. Imaginen, por ejemplo, a dos personas que se conocen por primera vez en una situación completamente inesperada, tal vez en un viaje, en una fila para un café, o incluso en un evento social donde no conocen a nadie. Y de repente, sin razón aparente, empiezan a hablar y sienten que la conversación fluye sin esfuerzo. Se ríen de las mismas cosas, comparten puntos de vista similares sobre temas importantes, e incluso pueden tener esa sensación de ya lo sabía. No es coincidencia, ¿verdad? Es esa conexión única que empieza a tejer su hilo invisible. Esta conexión única puede manifestarse de muchas formas. A veces es una empatía profunda. Sientes lo que el otro siente casi como si sus emociones fueran las tuyas. Puedes percibir su alegría, su tristeza, su frustración, incluso antes de que lo expresen verbalmente. Y ellos, a su vez, parecen entender tus estados de ánimo sin que tengas que dar muchas explicaciones. Es como si hubiera un canal de comunicación no verbal activado entre ustedes, un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras. Otra manifestación es la resonancia intelectual. No se trata solo de tener un coeficiente intelectual alto, sino de la capacidad de entenderse en un nivel conceptual, de compartir ideas complejas y desarrollarlas juntas de forma orgánica. Quizás ambos tengan una forma particular de abordar los problemas, de analizar situaciones, o de ver el mundo de una manera que resuena profundamente el uno con el otro. Cuando están juntos, las ideas fluyen, se construyen unas sobre otras, y se sienten inspirados y motivados por esa colaboración intelectual. Y no podemos olvidar la sincronización temporal. Esto se refiere a esos momentos en los que parecen estar en la misma onda, pensando lo mismo al mismo tiempo, o diciendo la misma frase simultáneamente. No hablo de la coincidencia típica que ocurre entre amigos cercanos, sino de una sincronía que se siente un poco más mágica, un poco más premonitoria. Es como si el universo estuviera orquestando sus pensamientos y acciones para que se alineen de una manera casi predeterminada. ¿Y qué hay de la atracción magnética? Más allá del atractivo físico, hay una fuerza invisible que te atrae hacia esa persona, un deseo de estar cerca, de escuchar su voz, de compartir su presencia. Puede ser una química indescriptible, una energía que se complementa y se potencia mutuamente. No siempre se puede explicar con palabras, pero se siente con el alma. Estas conexiones únicas, las que nos sorprenden, a menudo surgen en momentos inesperados y con personas que quizás no esperábamos. Podría ser con un colega de trabajo con el que inicialmente solo compartían tareas, y de repente descubren que tienen una visión compartida del mundo que los une de una manera inesperada.
O tal vez es un vecino con el que solo cruzaban saludos, y un día, en una conversación casual, se dan cuenta de que tienen la misma pasión por la jardinería o por un tipo de música específico. La vida está llena de estas sorpresas, de estos encuentros que nos recuerdan la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Ahora, es importante preguntarnos, ¿qué hace que una conexión sea única? ¿Qué la diferencia de una amistad casual o de una relación superficial? Creo que la clave está en la profundidad y la autenticidad. Una conexión única te permite ser tú mismo, sin filtros, sin pretensiones. Te sientes aceptado, comprendido y valorado por quien eres realmente. No hay necesidad de actuar o de fingir, porque la otra persona parece ver a través de tus máscaras y conectar con tu esencia. Además, estas conexiones a menudo se caracterizan por una sensación de destino o propósito. A veces sentimos que conocer a esa persona en particular tenía un significado más grande, que sus caminos se cruzaron por una razón. Puede que te ayuden a crecer, a aprender lecciones importantes, o a alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. No es que uno dependa del otro, sino que juntos, la vida se vuelve un poco más clara, un poco más fácil de navegar. Pensemos también en la vulnerabilidad. Una conexión única te permite mostrar tu lado más vulnerable, tus miedos, tus inseguridades, tus sueños más profundos, sin temor a ser juzgado. Sabes que esa persona te ofrecerá apoyo, comprensión y quizás hasta una perspectiva diferente que te ayude a procesar esas emociones. Esa apertura mutua crea un vínculo increíblemente fuerte y duradero. Es fascinante cómo estas conexiones pueden ser efímeras o durar toda la vida. A veces, una conexión intensa surge en un breve encuentro como un destello que ilumina un momento y luego se desvanece, dejándote con un recuerdo precioso y una lección aprendida. Otras veces estas conexiones se convierten en la base de amistades profundas, relaciones románticas duraderas, o incluso en asociaciones profesionales exitosas. La naturaleza del tiempo no define la unicidad de la conexión, sino la calidad de la interacción y la resonancia que se produce. ¿Y cómo podemos fomentar o reconocer estas conexiones únicas en nuestras vidas? Creo que el primer paso es estar abiertos y receptivos. A veces estamos tan enfocados en nuestros planes, en nuestras expectativas, que no nos damos cuenta de las oportunidades de conexión que se presentan. Estar presente, escuchar activamente y mostrar interés genuino en los demás son habilidades fundamentales. Observar las señales sutiles también es crucial. Esa sensación de confort y familiaridad que surge incluso con alguien que acabas de conocer. Esa facilidad para compartir pensamientos y sentimientos profundos sin sentir incomodidad. Esa risa compartida que parece borrar todas las preocupaciones. Estas son todas pistas de que algo especial está sucediendo. No se trata de forzar las cosas, sino de permitir que la magia suceda. A veces las conexiones más sorprendentes surgen cuando menos las esperamos, cuando dejamos de buscar activamente y simplemente nos permitimos ser. Es como si el universo tuviera un plan maestro para nuestras interacciones humanas, y esas conexiones únicas son las piezas clave que hacen que el rompecabezas de nuestras vidas tenga sentido. Piensen en esos artistas que colaboran y crean obras maestras, en esos científicos que descubren avances revolucionarios juntos, o incluso en esas parejas que se apoyan mutuamente para superar los mayores desafíos de la vida. En el corazón de muchas de estas historias de éxito y superación, encontramos una conexión única, una sinergia que potencia sus talentos y fortalezas. Y no se trata solo de las conexiones románticas o de las amistades profundas. Piensen en la relación entre un mentor y un aprendiz, donde una conexión única puede inspirar y guiar a la siguiente generación. O en la dinámica de un equipo de trabajo, donde una conexión sólida entre sus miembros puede llevar a resultados extraordinarios. La importancia de estas conexiones se extiende a todos los aspectos de nuestra existencia. Vivimos en una era de hiperconexión digital, donde acumulamos cientos, a veces miles, de amigos en redes sociales. Sin embargo, ¿cuántas de esas conexiones son verdaderamente únicas? ¿Cuántas de ellas nos ofrecen esa profunda comprensión, esa empatía genuina, esa resonancia que va más allá de un me gusta o un comentario superficial? Quizás sea precisamente en la desconexión digital, en esos momentos de interacción cara a cara, donde realmente podemos cultivar y apreciar estas conexiones especiales. La verdadera sorpresa de estas conexiones únicas radica en su capacidad para transformarnos. Nos ayudan a ver el mundo desde una nueva perspectiva,
a desafiar nuestras propias creencias, a crecer como individuos. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestro viaje por la vida, y que hay otras almas con las que podemos compartir experiencias, alegrías y tristezas. Además, el hecho de que sean inesperadas es parte de su encanto. No podemos programar una conexión única, no podemos planificarla. Simplemente sucede como una brisa suave que nos acaricia el rostro, o como una estrella fugaz que cruza el cielo nocturno. Y es esa espontaneidad, esa imprevisibilidad, lo que las hace tan valiosas y sorprendentes. Espero que al reflexionar sobre este tema, hayan empezado a identificar algunas de esas conexiones únicas en sus propias vidas. Quizás ya las tienen y simplemente no les habían puesto un nombre o no se habían detenido a apreciarlas en su justa medida. O tal vez este vídeo les sirva como una invitación a estar más atentos, a buscar esa chispa, esa afinidad especial que puede enriquecer enormemente su existencia. Y por supuesto, recuerden que estas conexiones no siempre son perfectas. Pueden haber desafíos, malentendidos, incluso rupturas. Pero incluso en esos casos, la experiencia de haber tenido una conexión única con alguien puede ser increíblemente valiosa, dejándote con una profunda comprensión de ti mismo y de la naturaleza humana. Así que para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la naturaleza de esas conexiones que van más allá de lo superficial, esas que nos sorprenden por su profundidad, su empatía, su resonancia intelectual, su atracción magnética y la autenticidad que permiten. Hemos visto cómo pueden manifestarse de formas inesperadas, cómo la vulnerabilidad y la apertura son claves, y cómo estas conexiones tienen el poder de transformarnos y enriquecer nuestras vidas. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y sobre todo, inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez una conexión única que les haya sorprendido? ¿Cómo describirían esa conexión? Por favor, no duden en compartir sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, por favor, denle un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan reflexionar sobre estas conexiones especiales. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo una vez más, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un verdadero placer conectar con ustedes a través de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan buscando esas conexiones únicas que hacen que la vida sea tan maravillosa. Adiós.